Dinosaurios tienen un lugar especial entre los animales prehistóricos. Durante la era mesozoica, muchas especies de dinosaurios dominaron la Tierra. Hablemos de sus antepasados menos conocidos pero muy interesantes y de su lucha por un lugar al Sol. Así es como empezó todo. La vida en la Tierra antes de los dinosaurios. El supercontinente Pangea cambió el clima, la flora y la fauna. El período pérmico, o simplemente el Pérmico, comenzó hace 300 millones de años en el planeta. Puso fin a la era paleozoica y duró 47 millones de años hasta la era mesozoica. Durante ese tiempo, dos continentes, Laurasia y Gondwana, formaron un supercontinente, Pangea, con el megaocéano Pantélico bañando sus costas. Como puedes imaginar, la unión de dos continentes cambió significativamente el clima, la flora y la fauna del planeta. Durante el anterior período carbonífero, la Tierra era cálida y húmeda. Había muchos lagos, ríos y pantanos. Bosques de gigantescas plantas esporádicas como helechos y licopodios cubrían la Tierra. Los árboles tenían troncos de 1,5 metros de diámetro y alcanzaban los 10 metros de altura. Se podían ver megahongos, los prototaxites, a través de la bruma de vapores de pantano. Esos gigantes verdes, azules y marrones a veces superaban la altura de un edificio de 2 pisos. Peces cartilaginosos vivían en los mares. Parecían verdaderas quimeras. El distante ancestro del tiburón, el Helicoprion, quizás era el más aterrador debido a su espiral dental con 2 o 3 giros. Su cuerpo alcanzaba los 10 a 12 metros y el diámetro de la espiral dental llegaba a 90 centímetros. Su aterradora mandíbula inferior estaba equipada con muchos dientes afilados. A pesar de todo esto, los dientes del Helicoprion no lograban romper caparazones duros y se alimentaban solo de comida blanda como calamares, krill y camarones. Durante ese período, los animales terrestres no eran numerosos. Sin embargo, algunos de ellos eran grandes. Incluso los insectos eran enormes y parecían monstruos sacados de películas de terror. Imagina enormes libélulas. Las meganurites grasillapies, volando sobre un lago. Su envergadura superaba los 30 centímetros. Los predecesores de nuestras adorables libélulas eran feos y aterradores. Tenían mandíbulas depredadoras, ojos saltones y patas espinosas. Un pariente distante de los ciempiés modernos, el terrible Arthropleura, vivía en los pantanos. Insectos de 3 metros devoraban toneladas de vegetación por año. También les gustaba comer pequeños anfibios, despedazándolos con fuertes mandíbulas y dientes afilados. Lo más probable es que todas esas criaturas gigantes surgieran debido a un exceso de oxígeno en la atmósfera. El nivel de oxígeno en ese entonces era del 35%, casi un 14% más alto que el actual. Existe una hipótesis de que el tamaño de los insectos depende del alto nivel de oxígeno. El sistema respiratorio de los insectos consiste en tráqueas, tubos que suministran oxígeno a varios órganos. Debido a esos tubos, los insectos no pueden crecer más ahora. Recuerda, cuanto mayor es el insecto, más larga es su tráquea. Con el nivel actual de oxígeno en la atmósfera, ningún oxígeno llegaría a los órganos durante la inhalación. Solo si la concentración de O2 fuera mayor, tráqueas largas entregarían oxígeno a los órganos del cuerpo. Por eso los insectos alcanzaron tamaños increíbles durante el período carbonífero. Si, en el futuro, por alguna razón, el nivel de oxígeno subiera, digamos, hasta el 40%, los insectos se convertirían de nuevo en enormes monstruos. Los científicos calcularon que las libélulas alcanzarían el tamaño de una pequeña aeronave y los escarabajos el tamaño de un pequeño tanque. El nivel de oxígeno también afecta el tamaño de los animales, pero en menor medida. La ciencia no ofrece una explicación exacta del porqué. Una de las hipótesis dice que los niveles más altos de oxígeno permiten que los animales grandes lleven más oxígeno a sus músculos. Además, un mayor oxígeno favorece el desarrollo y rápido crecimiento de los embriones en los huevos. Con el inicio del período pérmico, la cantidad de oxígeno en el aire disminuyó. Por eso, los grandes insectos y otras especies perdieron la ventaja basada en el tamaño y se hicieron más pequeños. Este cambio evolutivo no ocurrió de la noche a la mañana, sino que tomó millones de años. La formación del supercontinente Pangea cambió significativamente el clima. El clima durante el período carbonífero era bastante uniforme en todo el planeta. Ahora se volvió más frío y presentó varias zonas. La parte sur de Pangea, que incluye la India moderna, Australia y Sudamérica,
estaba bajo hielo. Una capa de nieve cubría el polo. Además, había desiertos calientes y sin lluvia en el interior de Pangea. Nunca hubo tantos desiertos en la Tierra como en aquellos días. Las costas tenían temperaturas y humedad moderadas, gracias al océano. En general, el clima del Pérmico se parecía más al nuestro que el del Carbonífero o el Mesozoico. Los cambios climáticos destruyeron la antigua flora y fauna. Sin pantanos y marismas, los helechos y las equisetos no podían crecer ni proliferar. A medida que los pantanos se reducían, la diversidad de plantas esporádicas menguaba y los gimnospermas comenzaron a dominar el planeta. Estos eran todo tipo de gingos, árboles coníferos y cicadáceas similares a palmas, con troncos gruesos y copas frondosas. Los animales también tuvieron que adaptarse al nuevo clima y ajustarse a condiciones áridas. Tuvieron que reinventarse para sobrevivir en un nuevo supercontinente. Los anfibios estaban en desventaja porque su piel húmeda y porosa no podía soportar el aire seco. Solo podían sobrevivir en lagos y marismas. No es de extrañar que muchas especies de anfibios se extinguieran. Por el contrario, los reptiles se extendieron rápidamente por todo el mundo porque se adaptaron mucho mejor que otros al nuevo entorno. Durante el período Pérmico, los reptiles constituían el 53% de todos los tetrápodos, en comparación con el 13% en la era anterior. Al principio, los reptiles eran pequeños, asemejándose a los lagartos modernos. Se alimentaban principalmente de artrópodos y gusanos. Con el tiempo, aparecieron especies más grandes para cazar a las más pequeñas. La mayoría de los depredadores tenían mandíbulas poderosas con dientes fuertes, ideales para la caza. Nada podía impedir que los reptilianos conquistaran completamente el planeta. Sin embargo, se desató una verdadera catástrofe en la Tierra. ¿Qué sucedió? Imaginemos los últimos días del período Pérmico antes del desastre. Un dimetrodón de 4 metros y 200 kilos vivía en un océano rico en alimentos. El dimetrodón fue uno de los depredadores más exitosos del Pérmico. Sus afilados dientes, a diferencia de la mayoría de los reptiles, estaban compuestos de incisivos y bordes dentados. Eran perfectos para comer carne. Compuesto por una piel gruesa estirada sobre protuberancias vertebrales, la vela dorsal era una gran ventaja. El dimetrodón la utilizaba para juegos de apareamiento, camuflaje y natación. La vela ayudaba a regular la temperatura corporal. También le daba una ventaja a la hora de cazar. Sin la vela, el cuerpo de un reptiliano se calentaba de 26 a 32 grados Celsius en 205 minutos. Con la vela tomaba solo 80 minutos. Así, el dimetrodón podía cazar temprano en la mañana, antes de que los demás se despertaran y se movieran. La vela también ayudaba si un enemigo, como el trematops, se interponía en el camino. Los trematops eran anfibios depredadores de hasta 80 centímetros de largo. Bien adaptados a la vida terrestre, usaban largos y afilados colmillos superiores para atacar. Sin embargo, los traumatópidos eran muy lentos. Además, no podían cazar en la madrugada porque necesitaban tiempo para calentar su cuerpo frío. Por eso, eran presas fáciles para los dimetrodones, más grandes y ágiles. Durante el período Pérmico, todos buscaban comida. Un Gorgonopsia de 3 metros fue un precursor de los mamíferos. No necesitaba calentarse en la mañana porque era de sangre caliente. Además, estaba parcialmente cubierto de pelo. El Gorgonopsia también tenía dientes en forma de sable y un tercer ojo pineal en la parte superior de su cabeza. Era como un periscopio, un reptil utilizado para cazar al amanecer, el mejor momento para la caza. El Gorgonopsia también tenía un cerebro y un cerebelo bien desarrollados, lo que le otorgaba una excelente coordinación de movimientos, además de un trasero largo y recto. Al Gorgonopsia no le daba miedo cazar presas más grandes. Junta todos estos detalles y obtendrás la imagen del depredador más peligroso del período Pérmico. El Gorgonopsia cazaba incluso a un pareiasaurio herbívoro de 4 metros, que se dedicaba pacíficamente a comer la corteza de los árboles. Con afilados colmillos de 15 centímetros, semejantes a dagas, el Gorgonopsia podía morder a través de la gruesa armadura ósea de un torpe animal. Su estrategia de caza consistía en una serie de ataques y retiradas. Primero saltaba sobre la presa, luego mordía carne y se retiraba, repitiendo el proceso hasta que la presa agonizante moría. Los cinodontos eran otro ancestro lejano de los mamíferos,
que se parecían a las nutrias en apariencia. Eran reptiles de hasta 60 centímetros, de sangre caliente y peludos. Esto significaba que no dependían de las fluctuaciones de temperatura. Los cinodontos podían cazar de noche, cuando los depredadores más grandes descansaban. Cazando en grupo, podían atacar animales más grandes y rara vez se quedaban sin presa. Su éxito dependía de sus afilados dientes. Los caninos cortaban la presa en pedazos, los incisivos capturaban y mordían la carne, y los molares planos con muchos bordes cortantes mascaban la presa. Los tecodontos, que vivían en las profundidades de Pangea, tuvieron que desplazarse en busca de un lugar mejor. Este reptil se parecía a un cocodrilo moderno con patas largas. Junto con los dinosaurios y las aves, fue el primer ancestro del cocodrilo. Algunos tipos de tecodontos podían moverse sobre dos extremidades a gran velocidad. Imagina que los tecodontos viajaban por muchas millas hasta encontrar un oasis verde. Allí se encontraban con aetosauros herbívoros entre los árboles. Esos reptiles lentos y torpes también fueron precursores de los dinosaurios. Tenían espaldas acorazadas y espinosas para protegerse de depredadores como los tecodontos, aunque a la vez eran reptiles euskélicos anfibios, presas fáciles para el almuerzo. Hace 252 millones de años, una catástrofe hervía en el interior de la Tierra. Los científicos lo descubrieron al estudiar las capas geológicas del planeta y encontrar depósitos de ceniza. Esto apoyaba la hipótesis de que la catástrofe fue causada por cambios tectónicos activos en el interior del planeta. Tras la fusión de los continentes Laurasia y Gondwana, las placas litosféricas continuaron moviéndose. Como resultado, la placa sur se deslizó por debajo de la del norte y formó enormes cavidades en la superficie, en lo que hoy es India y Siberia. Así, gases calientes y magma brotaron desde el interior del planeta hasta la superficie. El magma caliente y flotante eliminó todo a su paso. Cuando el magma alcanzó la superficie, su temperatura estaba entre 1000 y 1200 grados Celsius. Era 4 o 5 veces más caliente que un horno de cocción. ¿Qué pasaría con un cinodonto atrapado en medio de ese río de magma? Exacto. Se reducía a cenizas en segundos. Las erupciones prendieron fuego al planeta. El fuego se propagó tan rápido que ninguna criatura pudo escapar. Las erupciones de magma y los terremotos provocaron tsunamis. Olas enormes habrían azotado y ahogado a los dimetrodones y a muchos otros animales que vivían en el oasis. Imagina que los tecodontos y los aetosauros tuvieron la suerte de que el magma y los incendios no alcanzaran el oasis. Imagina que solo hubo terremotos y algunas tormentas de polvo. Incluso en ese caso, el tiempo corría y estaban condenados. El magma liberó una enorme cantidad de metano y dióxido de carbono a la atmósfera. La temperatura del planeta aumentó al menos entre 2 y 3 grados Celsius, derritiendo el metano congelado en los océanos y liberándolo a la atmósfera. Un gas de efecto invernadero, el metano, incrementó las temperaturas otros 5 grados Celsius. Toda el agua del planeta se evaporó y la Tierra se secó. Lo mismo ocurrió en el oasis donde vivían los ancestros de los dinosaurios. La vegetación se marchitó y la mayoría de los animales murieron. De nuevo, los reptiles sobrevivientes tuvieron que buscar otro lugar. Siguieron moviéndose, pero solo encontraron un desierto árido. Llovía ácido venenoso desde densas nubes. Era difícil respirar debido a las partículas de gases del magma y ceniza en la atmósfera. No había ninguna posibilidad de sobrevivir en ese infierno. Esta es una breve descripción de la mayor extinción en la historia de la Tierra. Se llama la extinción pérmico-triásica o coloquialmente la Gran Muerte. Acabó con el 90 al 95% de las especies acuáticas y al menos con el 70% de las especies terrestres. Afortunadamente, algunas criaturas sobrevivieron, incluidos los cinodontos, porque se refugiaron en madrigueras. También sobrevivieron los ancestros de los dinosaurios, los tecodontos y los aetosauros. Pronto, entrarían en una nueva era mesozoica y llevarían a los famosos dinosaurios a dominar, mientras que los cinodontos, precursores de los mamíferos, tendrían que adaptarse y esperar su turno. Al planeta le tomó cerca de 30 millones de años recuperarse de la Gran Muerte. Los animales tuvieron que cambiar y adaptarse a nuevas condiciones, y esto tomó mucho tiempo. Como sabes, los cambios evolutivos requieren millones de años. Gracias por quedarse hasta ahora.
No dude en hacer clic en cualquiera de los vídeos de la pantalla para ver más contenidos similares.